Hola, hoy vamos a hablar de un tema bien importante y es el pronóstico de la enfermedad del Parkinson. ¿Qué se espera? Cuando tú recibes este diagnóstico, cuando el neurólogo te dice las siguientes palabras, usted tiene la enfermedad del Parkinson. Muchos de los pacientes piensan lo peor, piensan que se van a morir pronto, empiezan a pensar cuánto les queda de vida, piensan mucho en su familia, en el qué pasará. Eso crea mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Bueno, quiero que sepan que la enfermedad de Parkinson no es Alzheimer, no es tener un tumor en el cerebro, no es tener un cáncer en el pulmón, es una enfermedad crónica. De la misma manera que los pacientes de diabetes ven su enfermedad como una enfermedad crónica. Es tiempo de ver la enfermedad de Parkinson como una enfermedad crónica que tiene tratamientos. Y los pacientes de Parkinson pueden tener una calidad de vida básicamente normal. Entonces, antes de empezar, quiero aclarar ciertos puntos. Punto número uno es que desafortunadamente esta es una enfermedad progresiva. Esta es una enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que esperamos que se empeoren las cosas poco a poco. ¿Qué tan rápido? Eso va a depender de paciente en paciente. No, punto número dos es que no hay cura para esta enfermedad, pero tenemos mucha esperanza. Tenemos mucha esperanza porque tenemos tratamientos para esta enfermedad. Lo último que se pierde en la vida es la esperanza. A mí me gusta mucho el refrán que dice, y lo van a ver aquí abajo, es que no hay peor muerte que el fin de la esperanza. Eso quiere decir que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, vamos a hablar ahora del pronóstico. El pronóstico depende de muchos factores. El factor número uno es a qué edad tú empezaste a tener los síntomas motores. No es lo mismo empezar a tener los síntomas motores a temprana edad, por ejemplo, a los 28 años, a los 27 años, que empezar los síntomas motores a los 80 años. No es lo mismo. Esos pacientes que empiezan su enfermedad a temprana edad responden mejor. La progresión, el progreso, el deterioro es más lento cuando se compara con esos pacientes que empezaron la enfermedad a etapa bien tardía, a los 80 años. Otro factor importante no es lo mismo tener un paciente solamente con Parkinson y nada más que tener un paciente con Parkinson y otras enfermedades. La prognosis va a depender de qué otras enfermedades tú tienes alrededor tuyo. ¿Ok? Imagínense, vamos a darle un ejemplo bien claro. Paciente número uno, solamente tiene Parkinson, tiene 28 años, solamente con Parkinson y ansiedad. Paciente número dos, tiene 70 años, bueno, vamos a poner los 62 años, que es la edad más o menos que uno empieza normalmente es el, el promedio de cuando los pacientes empiezan a tener síntomas motores o que son diagnosticados con la enfermedad de Parkinson a los 62 años. Imagínense que este paciente tiene Parkinson, pero a la misma vez tiene enfermedades cardíacas, enfermedades renales, tiene problemas tiene depresión, tiene problemas cognitivos, tiene cáncer del pulmón. No es lo mismo. Estos pacientes no van a tener los mismos resultados que este paciente que solamente tiene Parkinson disease y un poco de ansiedad. No es lo mismo. Otro factor es em, el lado que si los síntomas están lateralizados. Por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente que tiene problemas en un lado del cuerpo, solamente en el lado derecho, que esos pacientes que tienen problemas en los dos lados y afectando mucho el tronco, problemas axiales. Eso quiere decir problemas más con el caminar, con el balance. Esos pacientes van a tener más dificultades. Si ustedes se hacen la pregunta, doctor, ¿cuántos años me quedan de vida? Bueno, esa pregunta es bien difícil de contestar. Bien difícil de contestar porque hay mucha variabilidad entre paciente y paciente.
Bueno, va a depender de muchos factores. Ahora, quiero decirle que yo tengo un paciente que empezó a tener síntomas motores caracterizados por un temblor en el pulgar derecho 43 años atrás. Eh, y él le va muy bien, responde muy bien, todavía responde muy bien a la levodopa y está completamente funcional siempre y cuando él se tome su medicamento. O sea, en otras palabras, hay mucha variabilidad. Ahora, quiero que sepan que hay ciertas características que todos esos pacientes que tienen síntomas por 15, 20, 30 años, todos ellos tienen ciertas características que les voy a decir ahora mismo. Característica número uno, todos ellos tienen un subtipo de Parkinson que es más predominante el temblor. O sea, quiere decir que el temblor es el problema primordial. Diferente a los pacientes que no tienen ningún temblor, que su problema es más con el caminar y con el balance, que tienen más problemas axiales. Cuando yo digo axial es el tronco. Apendicular son las extremidades. Esos pacientes que tienen más problemas con el tronco no van a tener tan buenos resultados como los pacientes que solamente tienen un temblor y un poquito de rigidez o un poco de movimientos lentos. Eso es una característica principal que tienen esos pacientes. Número dos, todos esos pacientes hacen ejercicio, todos esos pacientes tienen una rutina de ejercicios, que hacen ejercicio casi todos los días. Eso es bien importante. Yo no he visto ningún paciente que fue diagnosticado 20 años que no haga ejercicio. Eso no existe, yo no lo he visto. Todavía yo no lo he visto. Número 3. Esos pacientes casi ninguno o casi no tienen ningún problema cognitivo o si tienen son es bien mínimo que no está afectando su función. Es una característica principal que ellos tienen. Otra característica es que ellos empezaron a tener síntomas motores a temprana edad, por ejemplo, antes de los 40 años. Es diferente a un paciente que empezó la enfermedad a los 80 años, no es lo mismo. Esos pacientes tienen más dificultades, los que empezaron a los 80 años, los que empezaron a los 70 años. Los pacientes que empezaron su enfermedad a los 20 y pico de años, a los 30 años, antes de los 40 años, tienden a tener mejores resultados. Otro factor importante que esos pacientes que fueron diagnosticados, que empezaron a tener síntomas 20 años atrás, 30 años atrás y todavía están funcionales, esos pacientes casi siempre tienen solamente Parkinson y nada más. No tienen otras enfermedades, como por ejemplo no tienen cáncer, no tienen, si tienen diabetes, tienen la diabetes bien controlada, si tienen hipertensión, tienen la hipertensión bien controlada, se cuidan muy bien. Y sobre todo, y esta es la característica más importante que ellos tienen, es su manera de pensar. Ellos son unas personas bien positivas, siempre están bien animados, se superan, luchan por sus metas y las logran. Eso es una característica bien importante. Ellos quieren estar fuera de su zona de confort. Y es una característica bien importante para ser exitoso en la vida en general. Bueno, si te gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal. Los veo pronto.